Buenos días, muchísimas gracias. Contenta de estar en Pichincha Universal. Un saludo a Yesenia, a Washington, a la gente que nos escucha y sobre todo a esos ciudadanos y ciudadanas que han seguido Pichincha Universal para tener información sobre el caso de Cristian González, Paola Pavón y Virgilio Hernández. Decirles que estuve 72 días de forma ilegal detenida. Y hoy que estoy en libertad puedo decirles y declarar la firme convicción de mi inocencia, contenta y satisfecha de volver a mi cargo y poder servir al pueblo de Pichincha y agradecida profundamente con la ciudadanía que ha expresado su solidaridad y ha sido el pilar fundamental para que nosotros en la prisión mantengamos la fuerza y el temple que nos permite hoy volver con nuestra cara limpia. Corresponde en términos históricos, señora prefecta, que se haga un relato cronológico, si se quiere, de lo que ha acontecido en estos 72 días. Lo primero que me parece importante es que usted detalle, en la medida de lo posible, cómo fue detenida, el día en que irrumpieron en su casa y la llevaron presa. Washington, Licenia, decirles que es una experiencia tortuosa. Yo inclusive comenté con varios de los agentes horas después que transcurrió el allanamiento y les decía hacer un abuso de la fuerza, hacer un uso excesivo de la fuerza a quienes tienen la obligación de precautelar los derechos de los ciudadanos, como es la Policía Nacional, como son los agentes fiscales. No cabe. Esto ni con Cristian González, ni con Virgilio Hernández, ni con Paola Pavón, con ningún ciudadano. Hacer un uso excesivo de la fuerza demuestra que nuestra democracia no está sana. Fue un allanamiento excesivo, se rompió propiedad comunitaria, se rompió propiedad privada. Nunca llegaron, timbraron. Yo estaba en mi casa, ellos sabían, porque además quiero recordarles que estuve desde el 7 de octubre, además de manera ilegal, con seguimiento. Por lo tanto, sabían que me encontraba en mi domicilio. Y se irrumpió, se afectó mi privacidad, se rompió la puerta de mi dormitorio. Ellos sabían que estaba en mi dormitorio, estaba en paños menores. A pesar de que habían mujeres como parte del operativo, tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional, fueron hombres los que entraron a mi habitación. Se afectó mi derecho a la privacidad. Y sobre todo, algo que me parece importante, Washington, señalar, estuve por más de 24 horas sin fórmula de juicio detenida. Esto no fue valorado inicialmente por la justicia. Esto sabe la Fiscalía. Nosotros tuvimos que enfrentar más de 12 horas detenidos en flagrancia sin que conozcamos por qué delito estábamos siendo procesados. El momento que se me detuvo, ni la Fiscalía ni los agentes policiales sabían por qué delito se me estaba procesando. Todo esto fue una trama que se fue montando y se fue armando durante las horas siguientes a nuestra detención. Paola, usted inmediatamente fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Desde el 16 de octubre permaneció allí. ¿Cómo fueron sus vivencias al interior de este centro, considerando que es una cárcel de máxima seguridad? Mire, enfrentar la cárcel es dura. La cárcel es un espacio antinatural, porque te priva del bien más preciado que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, que es la libertad. Es un centro que está destinado para delitos de alta peligrosidad, y fui trasladada allá cuando tenía condiciones de haberme quedado en la ciudad de Quito, como después, gracias a las medidas cautelares de la CIDH, se decidió el traslado a la Casa de Confianza en el sector de Chillogallo, en la ciudad de Quito. Quiero decirle que el enfrentar, estar detenida con varias reclusas de una multiplicidad de delitos, sin duda, gente también de alta peligrosidad, de tener que haber enfrentado dormir en el suelo, de haber estado en una celda con más de 14 personas, de haber pasado el frío de la Tacunga sin algo que te arrope, te marca, te templa, pero... ¿Te cambia la vida? Yo creo que cambia la vida y cambia la vida y sobre todo para bien. Yo quiero insistir en eso, sin odios, sin rencores,
estos días me han permitido conocer a profundidad la debilidad del sistema carcelario, no solamente para quienes inocentes, culpables, buenos o malos, son parte del sistema. Me ha permitido también palpar las duras condiciones en las que los guías penitenciarios hacen su trabajo, un salario disminuido con más de 36 horas seguidas de trabajo, deshumaniza el sistema penitenciario. Así que más bien lo veo de forma propositiva, lo pude palpar y espero que la vida nos permita a nosotros tener las condiciones para tener una política pública distinta para el sistema carcelario. Esto no solo nos tiene que enfrentar a nosotros como ciudadanos que estamos en un proceso judicial, me refiero a Cristian, a Virgilio y a mí, sino comprender la problemática que enfrenta el sistema carcelario en el Ecuador. Pretendemos que este diálogo sea testimonial. ¿Cómo fue su relacionamiento al interior con las otras reclusas y también con reclusos hombres que están allí detenidos? Y hay uno que es muy importante, el ex vicepresidente Jorge Glass. Tengo que decirles que desde el mismo momento que salí de las manos de la Fiscalía, de quienes tuvieron a cargo mi detención y el allanamiento y la detención, he encontrado muestras de cariño y solidaridad. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para los hombres y mujeres que durante este proceso, estos 71 días, formaron parte de mi vida. Mucho cariño de parte de las reclusas, tengo que señalar. He encontrado gente muy buena. Vivir 71 días recluida me ha permitido hacer amistades con seres humanos que se han equivocado y han decidido cambiar, con seres humanos que son inocentes y están pagando una pena de manera injusta, y hombres y mujeres que tienen el deseo de salir y cambiar sus vidas. Me llevo el mejor de los recuerdos, mucha nostalgia, porque finalmente tú cuando sales piensas también en los que se quedan. Uh-huh. Lamentar muchísimo que hay gente que no tiene quien le ayude, ni el sistema como tal, ni familiares que puedan hacer los beneficios para que puedan optar por su libertad. Y la situación más dura, el acoso político respecto de la relación con uh-huh. el vicepresidente Jorge Glass. Nosotros estuvimos a 3 celdas y es ilógico porque no solamente estuve presa, sino también incomunicada. El argumento de que por mi seguridad, y lo digo entre comillas, no se me acerquen los detenidos, no se me acerque la policía, no se me acerquen los guías, no solamente me tenía presa, sino además incomunicada. Yo pasaba más de 8 horas hasta que mis compañeras de celda regresen, incluso a veces 10 horas sin hablar con nadie. Entonces no solamente enfrentas la privacidad de tu libertad, la privación de tu libertad, sino el hecho de que no hablas con nadie, no te comunicas con nadie. Y con Jorge desarrollamos mecanismos para por lo menos toparnos en los pasillos, poder conversar algo. Si hay algo que lo traigo profundamente en mi corazón es la valentía, la convicción y la fuerza de Jorge Glass. Jorge Glass es un hombre que está más de 2 años incomunicado, porque él sí literalmente está incomunicado. Solamente cuando recibe sus visitas puede interactuar con alguien. De hecho, hicimos tanto él como yo una queja por escrito respecto del acoso político. Si hay alguien que no podía representar un riesgo para Jorge o un riesgo para Paola, era precisamente los 2 compañeros políticos que por lo menos podíamos abrazarnos y de vez en cuando estrechar nuestras manos. Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos, 8:22 minutos. Estamos conversando con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ustedes pueden seguir esta entrevista también a través de nuestra página web www.pichinchacomunicaciones.com.es. Paola, se alista ahora ya para volver a tomar las riendas de la prefectura de Pichincha y de cierta manera aguarles la fiesta a algunos que se frotaban las manos pensando que usted iba a perder su cargo. Liz, en esta pregunta yo quisiera expresar mi profundo agradecimiento al viceprefecto Alessandro Tonello, un hombre íntegro, un hombre trabajador, un hombre que lideró la provincia durante estos días de mi ausencia y además que lideró algo histórico,
el Consejo en pleno, por unanimidad, y aquí mi agradecimiento a los señores alcaldes, a la presidenta de la Junta Parroquial de Calderón, que es la única mujer, por eso hago el hincapié, a los presidentes de las juntas parroquiales que son parte del Consejo, por esa decisión valiente. Esa decisión valiente porque antes de la sesión de consejo se construyó el relato mediático, porque también no solamente hay actores políticos, hay actores que están vinculados a la justicia, sino también actores vinculados a los medios de comunicación que han jugado un rol nefasto en nuestra detención. Se construyó mediáticamente la presión para que ellos enfrenten esa sesión de consejo para conocer la subrogación temporal en condiciones de miedo. Que eso es parte de lo que me preocupa y me queda como conclusión de estos días. No puede ser el estado de miedo y de terror el que conduzca los hilos de la democracia. No podemos permitir, porque no solamente hablo en primera persona, hablo por lo que le puede pasar a la democracia. No pueden afectarse el derecho de las grandes mayorías que han optado por sus representantes políticos, porque aquí no solamente estaba en juego mi libertad, sino la principal motivación, que Paola Pavón no gobierne Pichincha, que los ciudadanos de Pichincha que optaron por Paola Pavón se vean desguarnecidos frente a su decisión en las urnas. Esa decisión de consejo fue una decisión histórica porque además es la decisión que empieza como Estado ecuatoriano a dar cabida y a reconocer las medidas cautelares de la CIDH, que también merecen para mí en esta historia un capítulo propio. Si la CIDH no habría iniciado la apertura de este camino, no había este desenlace. Seguramente no estaría aquí sentada haciendo uso de lo que he pedido desde el primer momento, que me permitan defenderme en libertad. ¿Qué mejor arraigo que ser la prefecta de Pichincha? Durante 7 días estuve esperando el allanamiento a mi casa. Desde el 8 de octubre tenía conocimiento de que iba a ser detenida. Como les dije a varios actores, yo estaré aquí, me encontrarán en las oficinas de la prefectura o me encontrarán en mi casa. Yo no voy a salir por los tejados, yo soy la prefecta de Pichincha y creo que ese era el mayor arraigo, y creo que en esta última decisión de la jueza a la cual no conozco y que, como dijo en algún momento mi abogado Ramiro Aguilar, esperemos toparnos con algún juez decente que pueda hacer justicia, y tuvimos la suerte de en Nochebuena encontrar esa persona. ¿Cómo queda el tema legal de la prefecta? Porque usted debe conocer, seguramente siguió informativamente algunos pronunciamientos, en el sentido de que usted, cuando cumplió 60 días detenida, dejaba de ser prefecta, que no podían otorgarle vacaciones y una serie de circunstancias más, pese a que la Cámara en pleno pues acogió el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire, la ciudadanía necesita saber eso. Mire, hice uso de una licencia sin sueldo que nos permite la ley a los servidores públicos. Luego hice el uso de mi derecho a las vacaciones, además vacaciones proporcionales a los días de mi gestión. Mire, Washington, siempre supe que esto iba a ser difícil. No quisieron inscribir mi candidatura. Recordarán ustedes que fui una de las candidaturas que se inscribió al final, sin hacer el relato de lo que significó tener organización política, porque querían proscribirnos políticamente. Luego de haber ganado la elección, esta era la provincia la única en que no se declaraban resultados, porque sabíamos que hasta el final buscaban impedir que nosotros nos posesionemos. Después de la posesión, a propósito del acto de posesión, no tuve descanso, no me dieron tregua a los medios de comunicación, un ataque y un linchamiento mediático increíble. Después se inventaron el caso Arroz Verde. Me llamaron sin tener que llamarme a comparecer en Asamblea Nacional. De manera clara y contundente desvinculé mi rol en la campaña electoral sobre lo que se me quería involucrar, y ahora enfrentar a los 5 meses una prisión para que no gobierne Pichincha. Entonces sabemos cuál es el verdadero interés y cuál es la motivación. Así que a pesar de los pocos meses que estuve en el cargo, hice el uso legítimo de mis vacaciones, y frente al vacío que establecía el COTAD, el Consejo en pleno haciendo uso de las medidas cautelares, sobre todo del numeral 34, en donde se establecía claramente algo que es importante que los ciudadanos que me escuchan puedan asimilar. No
puede un ecuatoriano o una ecuatoriana perder sus derechos políticos sin que haya tenido una sentencia ejecutoriada. Uno pierde los derechos políticos, es decir, no puede hacer uso de su derecho a elegir o de representar políticamente si se le ha sentenciado, si ya se le ha sentenciado y esa sentencia está en firme. Por lo tanto, yo no pierdo mis derechos políticos. Las medidas cautelares son en base a la Constitución ecuatoriana. Entonces, lo que recomienda la CIDH es que yo haga uso de mis derechos políticos, y esto implicaba ejercer la prefectura de Pichincha hasta que tenga una sentencia ejecutoriada o hasta que se me libere del proceso en este caso, se me libere y se deje de lado la prisión preventiva, que además es una medida de último ratio, como conocemos los abogados. No puede ser la primera medida, y más aún si tienes arraigos. Miren el caso de la prisión preventiva. Mi compañera Alexandra Arce, además de lo cual fui la primera, a pesar de estar en prisión, de congratularme de su libertad. Ella presentó como arraigo, como justificación para que se le quite la prisión preventiva, su participación en 2 maestrías que está haciendo. Yo que presenté mi cargo, que tenía que regresar a trabajar, no tuve acceso a la prisión preventiva. Imagínense cuán desbalanceado y cuán ridículos fueron los argumentos para sostenerme en prisión. Entonces, simplemente decirle a Washington que hemos actuado en derecho. El día de ayer hemos notificado ya al seno del Consejo que estoy presente, que ya estoy presente, y que por lo tanto agradezco la voluntad, la valentía que ha tenido este Consejo, y que estoy ya en funciones. Paola, ¿qué espera ahora de este proceso? Porque este proceso simplemente continúa, no es que sea paralizado, solo hay un cambio en la medida cautelar. ¿Qué espera usted de este proceso, tomando en cuenta que incluso en la Asamblea Nacional la comisión que investigó el paro de octubre no ha podido determinar ningún tipo de responsabilidad, ni política, ni de armas, ni de desestabilización de gobierno, golpe de Estado? Además del pronunciamiento de la misma ONU, que ha hecho pública su visión respecto al paro de octubre, responsabilizando al Estado por el excesivo uso de la violencia. Todo esto configura, y el cambio de la reformulación de cargos en su caso, esto no se avecina sino a un sobreseimiento definitivo. Mire, decirle que hoy, 26 de diciembre, después de 72 días presa, con la firme convicción de mi inocencia, daré seguimiento a este proceso, cumpliré con todas las diligencias judiciales, participaré en el proceso judicial, estoy a disposición de la justicia ecuatoriana para contribuir en el esclarecimiento de este caso. Vamos más de 40 días acompañando el proceso en las distintas diligencias. Me encantaría que no sea un proceso reservado, porque a diferencia de lo que han hecho algunos medios de comunicación y lo que ha hecho la fiscal general y el fiscal provincial, yo no voy a revelar elementos que tienen que ser reservados de este proceso. Pero me encantaría, porque los elementos de convicción que supuestamente llevaron a que la prefecta de Pichincha y 2 compañeros más estemos presos, son ridículos. Un testimonio que se les ha diluido, 2 twitters. Yo estuve presa 71 días por 2 twitters. No hubo armas. No, el proceso de rebelión que supuestamente era contundente, y en esto quiero hacer énfasis. Usted ha dicho algo, Liz, importantísimo. Supuestamente, según la fiscal general y el fiscal provincial, era contundente la participación de las 3 personas en rebelión que tenían que ser llevadas a las cárceles y perder su libertad. Y después de 70 días resulta que no han sido tan contundentes, pues, porque si habrían sido contundentes, no habrían reformulado los cargos, pues, ellos mismos reformulan los cargos. Entonces, las declaraciones de la señora fiscal general respecto de que son contundentes los hechos que han obligado a que Paola Pavón esté presa son falsos, se les ha diluido. Y la otra cosa que me parece importante recoger de su introducción, Liz, el informe de la Asamblea Nacional para nosotros es determinante. Una comisión que se estableció para esclarecer los hechos del 1 al 14 de octubre, en donde se señala que no hubo insurrección armada, que no hubo intento de golpe de Estado, que no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho los mismos representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, representantes del Gobierno Nacional, que acudieron a esa comisión.
no tenemos mayoría en esa asamblea, por lo tanto no pueden decir que el informe también es amañado a los intereses de quienes en este momento estamos siendo procesados. Así que el hecho de que se haya reformulado cargos, que la Asamblea Nacional se haya pronunciado, que los famosos elementos de convicción se le estén diluyendo y que sigan manteniendo 2 twitters, hasta ahora no pueden encontrar una sola grabación que responsabilice a Paola Pavón, Virgilio Hernández o Cristian González. No pueden encontrar una sola arma. Mire, inclusive, porque ya hay un momento en donde uno no sabe si llorar o reírse. Yo les decía, no van a encontrar ni una catapulta ni una bodoquera en nuestras pertenencias, porque nosotros somos gente que ha vivido en democracia, que creemos en la democracia y que sabemos que la única forma de procesar las diferencias políticas es en el marco de la democracia, con la palabra, con el diálogo. El hecho de que nosotros seamos y sigamos siendo oposición a un régimen que cada vez tiene menos credibilidad y que no tiene respaldo en el pueblo ecuatoriano, no nos hace sujetos de un proceso judicial. El presidente de la comisión multipartidista que investigó los hechos de octubre ha señalado de manera categórica que el correísmo no tuvo un rol protagónico en las jornadas de protesta del pasado mes de octubre y que tampoco tuvo intervención alguna en el asalto supuesto y la quema de la Contraloría General del Estado, que fueron 2 tesis esgrimidas desde el régimen para inclusive involucrarles a ustedes en lo que les provocó a la final la prisión preventiva. Washington, yo voy a contestar su pregunta haciendo una introducción. Creo que nadie que participó en los hechos ciudadanos, populares, del 1 al 14, tiene que ser perseguido ni sometido a prisión. Pero yo me pregunto, ¿por qué la alcaldesa de Guayaquil, que utilizó recursos de la municipalidad, que hizo pública su postura respecto de la toma del puente de la Unidad Nacional? ¿Por qué prefectos de la Sierra Centro que participaron en estos hechos? ¿Por qué ciudadanos y ciudadanas que fueron responsabilizados en la quema de la Contraloría? Algunos ciudadanos de la Amazonía, incluido el prefecto de Sucumbíos, que participaron en la obstrucción de servicios públicos, estaban libres. ¿Y por qué Virgilio Hernández, Cristian González, Paola Pavón y Joffre Poma están presos? Le voy a responder, porque somos correístas, Washington, porque somos correístas, y aquí hay una persecución política a una expresión política. Nosotros no somos ninguna fuerza irregular. Yo pertenezco a Compromiso Social Revolución Ciudadana, que es una organización política inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Yo soy la vicepresidenta de Compromiso Social inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Yo no pertenezco a ninguna fuerza irregular, pero somos los correístas los que estamos siendo sujetos de esta persecución por la forma en la que pensamos. Y quiero además agradecer entre el día de ayer y hoy, que ya estoy en la calle, hay mucha gente que se me ha acercado a Washington y me dice, vea, prefecta, yo no voté por usted. Yo no soy correísta, no me gustan los correístas, pero tengo que reconocer que lo que han hecho con usted es una injusticia. Esta decisión arbitraria, lo que está haciendo y logrando en la ciudadanía es que se evidencie que mediante la justicia se quiere sacar de la papeleta electoral a varios actores políticos. Con el discurso de la corrupción se comieron la primera línea del correísmo. Uh-huh. Rafael Correa fuera del país, Ricardo Patiño fuera del país, Jorge Glass preso, y ahora quienes asumimos la tarea de la conducción de nuestra ideología y de nuestro pensamiento político, estamos siendo perseguidos ahora por el delito de rebelión. Gente como Gabriela Rivadeneira, como Virgilio Hernández, quien le habla, varios compañeros asambleístas que han tenido la postura. Están en la Embajada de México, asilados, ¿no? Mire, me parece inaudito que Sofía Espín haya perdido su cargo como asambleísta electa por la provincia del Guayas para que la Fiscalía, después de un año, diga que hay dictamen abstentivo. Sofía Espín ya perdió su cargo. Sofía Espín, porque sabía que no había justicia, ya no está en el país, ya no está con sus familiares. No podemos permitir que la persecución política siga siendo la tónica. Imagínese el caso del juez Luis Moreira. Claro. El caso del juez Luis Moreira, que por haber dictado una medida cautelar en el caso de la señora Rosa Chalá, que además fue electa por votación popular, ya se ha perseguido.
No podemos hacer que el miedo y la persecución sea la tónica de la democracia. No queremos un país con miedo. Ya suficiente tenemos que enfrentar un país con carencias económicas, con crisis económica. Ya suficiente tenemos que enfrentar que todos los días se hace más difícil vivir en este país, que ahora tener que vivir atemorizados. Bueno, se nos agotó lamentablemente el tiempo, prefecta, pero... Hoy retoma sus actividades en el Consejo Provincial. ¿Hoy vaya a trabajar? Hoy ya está trabajando desde ayer, en plena Navidad. Va a trabajar ya ahorita. Washington. Seguramente si les preguntara a mis compañeros funcionarios dirían, sí, ya volvió y ya está trabajando. Ayer ya hicimos algunos temas que eran urgentes, poner en conocimiento en el Consejo nuestro retorno. El día de hoy, sin duda, estaré hasta el mediodía en la prefectura. El gobierno de la provincia de Pichincha cierra sus puertas durante estos días de Navidad. Los trabajadores y los empleados hacen uso de sus vacaciones, por si acaso, no es que tienen más vacaciones, hacen uso de sus vacaciones, pero ha sido ya histórico por casi 20 años que el gobierno de la provincia de Pichincha cierra las puertas estos días, pero sin duda yo estaré trabajando, poniéndome al corriente. Tengo también un encuentro, además, que estoy segura será muy humano, con Alessandro Tonello, nuestro viceprefecto. Pero no quisiera dejar esta entrevista, Washington, Liz, sin agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, a la solidaridad del pueblo de Pichincha, a la solidaridad de mis compañeros de la organización política. Quiero hacer un agradecimiento público a mis abogados, un agradecimiento a Ramiro Aguilar, a Fausto Jarrín, a Freddy Ron, que son los abogados que han conducido esta defensa. Si bien son defensas individuales, pero hemos asumido la defensa en colectivo porque así actuamos, en este caso los 3 compañeros. Para nosotros ha sido una sola causa, por más que han querido buscar cooperadores eficaces, todos nos hemos mantenido juntos en nuestra defensa. Quiero agradecer también al Consejo Provincial en pleno, como lo dije, a los alcaldes, a los presidentes de las juntas parroquiales, a los empleados y trabajadores que han mostrado mucha solidaridad. ¿Sabe lo que significa que mientras usted está presa en su celda, le golpean la celda y le dicen, señora, le llegó esta carta, y uno abre la carta y es una carta del guardia del Consejo Provincial? A uno le llega al alma, gracias a esos trabajadores y esos empleados que se solidarizaron. Y quiero hacer un agradecimiento público a mi padre, a mi madre y en especial a mi hermana Priscila Pavón. Ella es una mujer que siempre se mantuvo lejos de la política, decía la política es la Paola, pero verle con la valentía que enfrentó mi defensa jurídica, mi defensa mediática frente al acoso mediático y también los temas inherentes al gobierno de la provincia, a la organización política también, porque fue un momento de mucho miedo. Mucha gente, y yo le doy la razón, replegó porque tenía miedo por su libertad y así se forjan los nuevos liderazgos. Así que un agradecimiento enorme a mi familia que durante más de 25 años que he hecho política está ahí conmigo, respaldándome, a pesar de que estas decisiones mías personales les conducen a ellos a momentos de mucha angustia y dolor. Oiga, me contaron que usted había organizado una cena de Navidad allí en la cárcel con los detenidos, ¿eh? Mire, no lo pudo cumplir, pero bueno. No pude estar con mis compañeras de celda el 24, pero logramos que ellas puedan sentarse juntas, comer, darse un abrazo en unidad, y me han llegado sus mensajes de la alegría de verme ya en libertad. Ellas también dan seguimiento al caso. Es increíble como, además, donde uno llega, empieza a contagiar y a politizar. Todos los detenidos de transitoria, quienes ojalá sus familias les puedan hacer llegar mi abrazo solidario, han estado pendientes de mi caso. Cada diligencia que salía me decían, ¿y cómo le fue, prefecta? ¿Cómo le fue? Ya sale libre, tiene que salir libre. Y cada vez que veían los noticieros también decían, prefecta, sus enemigos son poderosos, pero usted es fuerte, es valiente, así que tenga mucha fe en Dios y va a salir. Así que sí, Washington ha hecho una relación muy humana con muchos de los detenidos, de los guías también del sistema carcelario. Yo decía, hay 3 tipos de presos: los policías que están en la Tacunga,
los guías penitenciarios que están en la Tacunga y los detenidos que estamos en la Tacunga. Usted entra allá, está incomunicado. Imagínese lo que son turnos de 36 horas. Tenaz. 36 horas, con un sueldo de $650. Muchas de esas mujeres no ven a sus hijos en 36 horas y a veces más, hasta que puedan llegar a sus casas, más de 40 horas que no ven a sus hijos. Bueno, muchas gracias. Muchas Perfecta. gracias. La perfecta Paola Pavón nos ha acompañado aquí en los estudios de Pichincha Universal. Punto Noticias. Una breve Muchas pausa. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado.